nos cuenta de la censura, ¿no? Siempre hay una anécdota, por ahí siempre la gente cuenta anécdotas de la censura con los grupos de teatro, les vigilaban o querían saber qué representaban y tenían que pasar los textos o había autores prohibidos. ¿Cómo aquella época para un actor que tiene que enfrentarse pues, al tema de la censura en los teatros, ¿no? Hasta este punto, hasta en la universidad supongo lo tendrían también muy controlado este tema. No, más que nadie. Será porque siempre fue el foco de rebelión y todo eso, ¿no? Muchos autores prohibidos. Y yo lo que recuerdo es que íbamos a hacer Sabor a Miel y la íbamos a hacer en el teatrito que tienen los dominicos y todo estaba, pues parecía que todo estaba autorizado, que iba a formar parte de un concurso de varios teatros del norte de España. Y bueno, pues nada, todo estaba bien y el día de que teníamos que actuar nosotros, el Club de Oviedo llegó una orden del obispado prohibiéndolo. Y entonces pues lo que decidimos es coger todos los trastes del decorado y montarlos en un carro que tiraba una mula o un mulo, no me acuerdo. Y nos fuimos desde el convento de los dominicos por toda la calle Uría hasta el centro, hasta el club universitario, la calle Uría. Y allí, en versión limitadísima para la crítica del jurado, hicimos la obra. Estábamos muy vigilados, lógicamente. No tengo ninguna anécdota y seguramente ha habido alguna, pero por desagradable la he olvidado. Bueno, usted se fue para Madrid. ¿Cómo fue el paso de irse a Madrid? ¿Era para Madrid para ir a trabajar más en el teatro, más a fondo en el teatro? ¿Qué opinaron sus padres cuando vieron que usted se dedicaba a irse al teatro, a Madrid? Cuéntenos algo de esto. ¿Cómo fue el paso de decir, dejo derecho y me voy a Madrid? Cuéntenos esta etapa. ¿Cómo la recuerda? Que no prometimos los padres. Me llevaron un disgusto enorme. Y yo siempre pienso, siempre que hay algo bonito en mi vida profesional, pienso lo que yo daría, lo que yo hubiera dado porque mis padres hubieran presenciado esos momentos, porque fue muy duro para ellos. Como le dijo una vecina a mi madre, Joaquín, ¿es verdad que tu fiu va a Madrid para ser artista? Y mi madre dijo, sí. Allá va. Dice, pero ¿cómo va a ser artista si no canta ni baila? Sus padres estaban tristes porque había dejado la carrera de Derecho y quería ser artista en Madrid. ¿Cómo fue empezar en Madrid? ¿Con quién fue el primero que le abrió un poco el mundo teatral en aquellos años? Bueno, yo en Madrid lo que hice fue en un colegio mayor. Yo había hecho como de despedida, entre comillas, la última cinta de Samuel Beckett, dirigida por Jesús Quirós, que para descanse. Y le hice en la Plaza de la Escandalera, la Caja de Ahorros tenía una sala. Y me hice allí. Y cuando llegué a Madrid propuse hacerlo esto a un grupo que existía en Madrid que se llamaba Lido Pequeño Teatro, pero ellos necesitaban el permiso de autor y yo eso no sabía lo que era. Total, que un colegio mayor que dirigía Fernando Suárez me dijo que lo hiciera en el colegio mayor. Y ahí fue lo primero que hice en Madrid, la última cinta. Y de ahí, haciendo la milicia universitaria, hice en mayo El Caballero de Olmedo, mi primer papel profesional, que tenía 18 letras el papel, letras, ¿no? Yo era la sombra, cruzaba el escenario y decía, don Alonso, don Alonso. Eso era totalmente verdad. Y así, y a base de una especie de inconsciencia que es absolutamente necesaria para empezar esta carrera, yo iba a las productoras y decía, yo soy actor, vengo de Oviedo y soy actor. Y claro, ahora lo pienso y digo, madre de Dios, qué valor
no es como Jan Gabén, que dijo que la vida era muy corta para llegar a ser actor, pero aunque no sea así de rotundo, pienso que un actor no termina nunca de hacerse, no se llega a ser nada. Se puede tener más o menos dominio dentro. Yo decía, soy actor y vengo de vida. Y así empecé, poco a poco, muy poco a poco, y pasaron unos años de los que no me gusta hablar mucho porque fueron muy malos. Y parece que todo el mundo siempre habla de esto. Como todos los presidentes de los Estados Unidos que empezaron vendiendo periódicos, ¿no? Yo de eso prefiero no hablar. Y cuando empecé en televisión empecé a darme un poco por la cabeza. Y lo único que he hecho fue trabajar duro y con humildad, nada más. Los actores soléis decir que el teatro es lo que os da la fama como artista, el cine, la popularidad y la televisión, el dinero. ¿Esto sigue siendo verdad ahora o era antes o todo cambió, está todo cambiado, todo está trastocado? ¿O sigue siendo verdad esto que decís, esta trilogía, que el teatro lo que da prestigio realmente sigue siendo el teatro? Y la fama lo que da el cine y la televisión lo que da es el dinero. Sí, puede ser. Yo lo que pasa es que no sé si tengo prestigio, si tengo fama, y lo que no tengo es dinero. Eso es verdad. Pero no es porque no haya hecho cine, pero se dice poco, ¿no? El teatro indudablemente es el alma mater. El teatro es donde se forja el actor de verdad. Luego pasa a hacer otro tipo de interpretaciones, como pues en televisión o en cine, que no es más que un cambio de técnica. Pero realmente el actor se forja en un escenario. Aquí la chuleta de Juan José, en todas sus películas, tampoco es muy larga, pero bueno, Del amor y otras soledades, usted dice que no ha hecho cine, a mí no se lo voy a recordar. Del amor y otras soledades con Basilio Martín Patino, Asesinato en el Comité Central con Vicente Aranda, Tiempo de silencio con Vicente Aranda, Jarrapellejos con Antonio Jiménez Rico, El vuelo de la paloma con José Luis García Sánchez, La noche más larga, hizo de general, muchos papeles de general, como repite, militar, como de... Bueno, ahora vemos, con José Luis García Sánchez también, y luego fue el paso a trabajar con Almodóvar en Tacones lejanos, que aquí hacía de capellán del hospital. ¿Cómo fue el paso a trabajar con Almodóvar, que es un poco el mago del cine en España ahora mismo? Todos los actores se dice por ahí que matarían por trabajar con Almodóvar. ¿Cómo fue trabajar con Almodóvar? Él buscaba quizá, lo que estoy diciendo, el prestigio de figuras del teatro como usted. No lo sé, yo, hombre, me sentí muy orgulloso porque fui un chico Almodóvar durante un tiempo, ¿no? Yo no sé por qué me llamó a mí, ¿no? Era un papel muy pequeño, ¿no? Tampoco tenía una importancia. Se trabaja muy bien con Pedro, porque es un hombre que crea un ambiente de trabajo muy exigente, pero al mismo tiempo muy cercano a los actores y se trabaja muy a gusto con él. Yo hice 3 películas con él y la verdad es que muy bien. Bueno, luego hizo con él La flor de mi secreto, hizo el papel de Tomás y luego hizo también Todo sobre mi madre, hizo el papel de ginecólogo. ¿Es cierto eso que cuenta usted de exigencia? Es verdad que se cuenta por Madrid, que obliga a rodar 40 veces una escena hasta que esté como le guste a él. Es eso cuando dice que es exigente, ¿no? Que repite mucho las tomas y que quiere, que no da libertad al actor, sino que quiere exactamente como que se repita hasta que es lo que se comenta de Almodóvar. Bueno, yo no lo sé, yo recuerdo completamente esta última que ha citado, Todo sobre mi madre. Yo tenía una escena, solo una, con Penélope Cruz y rodamos la escena y dijo, pero bueno, vamos a hacer otra porque hay tiempo hasta la hora de comer, pero ya vale esto. Y no dice ninguna más, no sé si es porque pensó, con esto no hay nada que hacer, vamos a cortar cuanto antes, pero no